Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar lo que es una transacción y el rollback juntos, el funcionamiento que tienen juntos. Para esto vamos a ocupar una base de datos llamada banco, que es la manera más sutil de presentar lo que es el funcionamiento de una transacción y un rollback. Procedo a abrir el archivo y aquí ya lo había creado para probar el funcionamiento. Primero para probar lo que es el rollback y la transacción, primero vamos a crear lo que es la base de datos banco. Ejecutamos la sentencia, se completó correctamente. Agrandaré tantito esto y ahora procedemos a ocupar lo que es actualizamos aquí y nos vamos a la carpeta de base de datos y podemos ver que ya aparece la base de datos banco. Ahora lo que vamos a usar para poder crear la tabla que va a ser la tabla cliente, tenemos que usar lo que es la base de datos banco, ocupando lo que es el use y el nombre de la base de datos. Y podemos ver que estamos ocupando la base de datos banco. Ahora procedemos a crear la tabla cliente, que esta tabla cliente lo que va a tener como datos dentro de ella va a ser el ID de un cliente, que va a ser de tipo entero y va a ser incremental, que va a ir incrementando conforme ingresemos los datos. Va a tener el nombre del cliente, que va a ser tipo varchar, que va a tener un mínimo de 50 caracteres aceptados, y lo que es la variable dinero, que va a ser de tipo entero, que va a guardar el dinero del cliente en el banco, como quien dice. Y especificamos que la llave primaria va a ser el ID del cliente. Creamos la tabla y podemos ver que el comando se ha completado correctamente. Refrescamos aquí para que aparezca la tabla. Nos vamos a la base de datos banco, tables, y podemos ver que va a aparecer la tabla banco, la tabla cliente que diga, y nos vamos a diseño y efectivamente tiene el ID de cliente como llave foránea y su tipo de dato va a ser entero, y efectivamente los demás datos también se agregaron correctamente. Cerramos esta parte y seguimos en este apartado. Vamos a ingresar algunos clientes para tener algunos datos dentro de la tabla clientes. Para que primero ingresamos estos 4 primeros clientes. Ahora revisamos la tabla cliente para verificar que se hayan ingresado correctamente los datos o los registros, y efectivamente ya nos aparece aquí. Esa fue ahora sí la parte fácil de la creación de las cosas para que vamos a ocupar. Ahora viene lo que es lo de la transacción y lo del rollback. Una transacción es un conjunto de operaciones en SQL que se ejecutan como un único bloque. Es decir, si en dado caso tenemos 5 insert, por ejemplo aquí tenemos un dev y un insert, pero por ejemplo tuviéramos 5 insert y uno de esos 5 insert tuviera un error, la transacción no se lleva a cabo. Es decir, que para que se lleve a cabo una transacción tiene que estar todas las sentencias correctamente. En este caso primero le creamos una variable para guardar lo que es el error, que va a ser de tipo entero. Le creamos la transacción con el Beijing trans y agregamos la primer sentencia que se va a ejecutar, que es update, que en este caso podemos verificar primeramente que este no tiene ningún error, que funciona correctamente. Vamos a actualizar lo que es el dinero del primer cliente, que va a ser de 500, va a aparecer a 100, como si hubiera hecho un retiro o le hubieran hecho un cobro. Ejecutamos esta y podemos ver que se ha afectado una tabla, una fila. Ejecutamos el CLFON cliente para verificar que haya sido cambiado correctamente y podemos ver que el dinero del cliente, que antes era 500, pasó a 100, que se le retiraron 400 pesos, como quien dice. Ahora regresamos lo que es
el cliente a su precio original para seguir explicando la siguiente parte. Verificamos de nuevo y podemos ver que ya regresó a 500. Bueno, a ver, el rollback en esta parte se ocupa conjunto con la transacción, porque la transacción, en dado caso que hay un error, la ejecución de los datos se pueden ejecutar e ingresar datos aunque haya ocurrido un error. Por ejemplo, aquí esta parte intentamos insertar datos en el cliente y nos puede decir, nos sale que hay un error. En este caso verificamos si se ha añadido algo, y en este caso en específico no se agregó nada, pero hay unos casos donde se puede agregar, por ejemplo, como este es valor incremental, se puede agregar un campo y lo demás se puede quedar en nulo. Pero para esto funciona el rollback. Si en dado caso la transacción de estas transacciones que están aquí no lleguen a funcionar, el rollback lo que dice, regresa al punto inicial de la transacción, o sea que no se cumple nada, deja todo como está. Bueno, aquí agregamos lo que es el error, le agregamos el error para esto, para que nos regrese un error de tipo numérico, y siempre y cuando el error sea diferente a 0, nos va a regresar con el rollback, nos va a regresar al punto que iniciamos, a esta parte de aquí, y nos va a imprimir lo que es error de operación. Ahora ejecutamos toda esta parte completa para verificar. Ejecutamos y no pasa nada. En este caso no nos manda lo que es error, porque bueno, en el video que nos proporcionó el docente era una versión de SQL anterior, y para esta versión creo que niegan ese tipo de procesos. O sea, cuando hay un error simplemente lanza el puro error, no hay nada. Y podemos ver que pues efectivamente, revisando la tabla cliente, ni se modificó ni se agregó. El dinero sigue igual como lo habíamos dejado en 500 del cliente número 1, como aquí está especificado, sigue quedando de la misma manera. Y este es el funcionamiento del rollback y de la transacción. En sí, las transacciones tienen que cumplirse, todas las transacciones tienen que ser correctas para que éstas se ejecuten. En dado caso, ya agregando el rollback, en dado caso que haya un error, esto no permite que continúe o se ingrese o algo así, se reinicie, como quien dice. Esto ayuda mucho. Bueno, como ejemplo aquí que usamos una base de datos bancos, cuando una persona, por ejemplo aquí, este cliente, el primer cliente, quiere hacer una transferencia a este otro cliente, vaya a ser que ocurra un error, por ejemplo, de que no se haya equivocado el número de cuenta, el nombre, en este caso el ID del cliente, pues no haya ese error de que pierda el dinero y se le regresa, al ocurrir un error, se le regresa el dinero a su cuenta de banco, como pasa aquí. Y eso sería toda la explicación, lo que son las rollback y las transacciones. Un ejemplo simple, pero pues entendible.